y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Dios, tú eres bueno, eres fuerte, no hay nadie como tú, Señor, y venimos a ti, Señor, en este día, Señor, en esta mañana, Padre, para, Señor, escuchar de tu voz, escuchar de tu palabra, saber, Dios, de tu propósito y saber y entender tus caminos, Dios. Gracias te damos, Señor, por este día. Y Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, para empezar, ¿cómo les fue los 8 días? Bien. ¿Cómo los trataron los 8 días? Bien. ¿Sí? Los regañaron mucho, les tiraron muchas piedras. Sí, dice mi hermano Arce que sí les tiraron hartas piedras. Sí. Lo vuelvo a dejar, se queda otra vez. Sí, dicen que sí, todo el mundo es masoquista. No, muchísimas gracias a César, gracias a todos ustedes también por estar aquí y bueno, ser parte de esto también. Y pues bueno, gracias por venir y formar parte de la iglesia. Pero bueno, vamos a estudiar, vamos a lo que venimos. Acabamos de leer la última parte del cántico de Moisés. Y bueno, Deuteronomio capítulo 32, todo este pasaje, todo este capítulo nos habla acerca de este cántico. Y el cántico de Moisés es una poesía, ya lo hemos visto anteriormente, una poesía que recuerda constantemente al pueblo de Israel la soberanía de Dios sobre el mundo entero. Hemos platicado ya anteriormente acerca de esto, la soberanía de Dios. Y entonces, ¿qué significa eso de la soberanía? Ya lo hemos platicado. La soberanía de Dios es la autoridad de Dios por encima de todo. No importa qué, no importa dónde, no importa cuándo. Dios tiene la última palabra y Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, en el día que quiere, de la manera que Él quiere, con quien Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Y tal vez en mis palabras no te puedo explicar al 100% qué significa la soberanía de Dios, pero es más o menos para darnos esa idea. La soberanía de Dios sobre el mundo entero. Esa misma soberanía está sobre buenos y sobre malos, ¿ok? Esa misma soberanía no solamente es sobre aquellos que creen o creemos en Él, sino que la soberanía de Dios aplica para todos. O sea, haya hombres malos, haya hombres justos, injustos, sobre hijos de Dios, sobre los extraños. De todos modos, Dios sigue haciendo su voluntad. De todos modos, si la gente cree en Dios, o sea, a Dios no le importa, pues. O sea, Dios sigue haciendo su voluntad. Dios sigue haciendo lo que Él quiere. Dios sigue cumpliendo lo que Él quiere. Entonces, de eso se trata la soberanía de Dios. Y entonces, parte de este capítulo 32 nos habla acerca de esa soberanía. La soberanía de Dios por encima de la voluntad del ser humano. Y entonces vemos como el pueblo de Israel, pues bueno, ya sabes, ¿no? La riega, va en pos de otros dioses. Este cántico les ayuda a recordar precisamente la
la posición en la cual ellos están, la situación en la cual ellos están, y entonces les hace saber que Dios sigue siendo rey. Entonces, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Sí, lo hemos visto una y otra vez. Y estamos ya por terminar el libro de Deuteronomio y también el capítulo 32, y nos habla acerca precisamente de ese plan. ¿Qué es lo que Dios tiene para ellos? Es hacerlos entrar a la tierra prometida. Pero al final del capítulo, al final de lo que vamos a estar estudiando en este momento, vamos a ver parte de ese plan también. Entonces, el plan que Dios va cumpliendo con Israel es una muestra de esa gran soberanía. Dios sigue cumpliendo su plan. Dios sigue haciendo lo que Él quiere hacer. O sea, no es así como que, yo ya no lo hice y entonces ya Dios lo deja de hacer. Yo ya dejé de creer y entonces Dios lo deja de hacer. Bueno, esa es otra explicación que después te la voy a decir. Pero el asunto es, no porque tú dejes de creer en Dios o porque la gente deje de creer en Dios, en que Él es bueno, en que Él hace milagros, significa que Dios deja de hacer milagros. O sea, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. De eso se trata la soberanía. Sí, la fe nos ayuda, sí, todo, sí, pero te digo, eso después lo platicamos. Hablamos de la soberanía. Él reina por encima de todo y de todos. Entonces, este cántico, el cántico de Moisés, esta última parte, ya la parte número 4, nos habla acerca del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo prometido, la tierra iba a ir a la tierra prometida, era el pueblo de Dios, Dios los había escogido, y sin embargo Dios traería juicio sobre ellos, porque ellos pues no estaban caminando en el camino que Dios quería. Entonces también sobre las demás naciones traería juicio, y eso es de lo que también vamos a estar hablando ahorita en un momento. Tal vez una de las partes más importantes del cántico es que hasta este momento solo este cántico es una advertencia hacia el pueblo de Israel. Y déjame te digo por qué. Porque esto todavía no pasa. ¿Estás de acuerdo? O sea, todavía el libro de Deuteronomio nos habla acerca de repetir la ley. De eso, así se traduce Deuteronomio. Se repite la ley, una segunda ley, y entonces la repite a la segunda generación de Israel. Y entonces Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel: yo quiero que hagas esto. Yo quiero que ustedes caminen de esta manera. Yo quiero que ustedes se porten de esta otra manera. Entonces es otra vez la ley. No es la misma ley, es la ley de Dios enunciada, dicha a una segunda generación. Ahora, por eso de repente podemos encontrar similitudes con otros libros anteriores en la ley de Moisés. Pero el asunto es que todavía esto no pasa. Todavía no entran a la tierra prometida. Todavía están así como por entrar a la tierra prometida. Prácticamente van a dar unos pasos más y ya van a entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver cómo termina Moisés con todo esto y así. Pero todavía no entran. Y Dios les está diciendo, les está advirtiendo: es que ustedes tienen un corazón perverso. Es que ustedes en algún momento pueden llegar a darme la espalda. Es que ustedes en algún momento pueden desviarse. Es una advertencia al pueblo de Israel. Y tenemos que entender esto de una manera muy clara. No es una condena. Vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. No es una condena. Dios no está sentenciando al pueblo de Israel en este cántico, porque les dice: bueno, es que ustedes y que voy a traer otras naciones y que voy a traer otras personas para que también vengan juicios sobre ustedes. No es en sí una condena, una sentencia, así como: pues entonces si Dios va a hacer esto conmigo, pues entonces ya para qué le sigo. No es una sentencia, es una advertencia, diciendo: miren, si ustedes en algún momento me dejan, yo traeré sobre ustedes juicio. Las naciones vendrán y traerán juicio sobre ustedes, y yo no quiero que a ustedes les pase eso. Por eso les estoy advirtiendo. Entonces este cántico y todo lo que oímos en Deuteronomio 28 y 29 son advertencias hacia el pueblo, porque dice: cuando entres a la tierra prometida, cuando entres al lugar que yo te he prometido, entonces harás de esta manera. Entonces es Dios diciéndoles lo que puede pasarles. Es Dios diciéndoles que se arrepientan. Es Dios diciéndoles que busquen alejarse de los malos caminos. Ese es el cántico de Moisés, lo que vemos en estos pasajes. Dios advirtiéndoles, Dios diciéndoles que se arrepientan. Ahora, ya te lo dije, Dios no está condenándolos, no está dictando sentencia.
es la gracia de Dios preocupándose por ellos para que no lleguen a ese final trágico. O sea, en otras palabras, Dios no está diciendo: esto es tu futuro, Israel, así te va a ir, Israel, esto es lo que yo voy a hacer contigo, Israel. Porque el pueblo de Israel diría: pues bueno, entonces ¿para qué me sigo esforzando? No es así, sino que Dios dice: esto es lo que puede pasar, esto es seguramente lo que te va a pasar si tú me dejas. Y entonces Dios les está diciendo: mira, te lo voy a mostrar, te voy a decir de qué se trata, y eso es gracia. Al final de cuentas, Dios está preocupándose por ellos para que no lleguen a ese final, para que no lleguen allá. Dios les está diciendo: es que ustedes, si se dejan guiar por su duro y perverso corazón, van a llegar aquí. Esta es la foto. Es como si está mostrando una foto del futuro. Mira, este eres tú. Y así vas a quedar, Israel, si tú sigues en tus malos caminos. No es una condena, no es una sentencia de muerte. Es Dios mostrándoles lo que puede pasar, y eso se llama gracia. Si Dios no tuviera gracia y misericordia con ellos, pues bueno, los dejara ser como ellos quisieran. Si Dios no tuviera gracia y misericordia con el pueblo de Israel, no les hubiera dicho tantas veces, no les hubiera advertido tantas veces de su pecado y de lo que iba a pasar. O sea, no hubiera dicho esto. Y Dios tuvo gracia con el pueblo de Israel, y Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Muchas veces el ser humano no puede entender la soberanía de Dios porque no entendemos ese asunto de la soberanía, porque pretendemos enseñarle nosotros a Dios cómo Él debe ser justo. Mira, Señor, te voy a enseñar. La justicia se trata de esto, y entonces mira, esto es ser justo, Dios. ¿Ya te fijaste qué es ser justo, Dios? Esto es ser justo, Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Actúa, Dios, de esta manera. Tú tienes que ser justo de esta manera, Señor. Y no es cierto, así no son las cosas. No vamos a enseñar nunca nosotros a Dios a cómo Él debe ser justo. ¿O sí? ¿Alguien se atreve a enseñarle a Dios? ¿Alguien se atreve a ser maestro de Dios y decirle: esta es la justicia, Dios, te equivocaste en esto? Esta es la justicia, así se ve, te equivocaste en aquello. ¿Quién se atreve? El ser humano también busca enseñarle a Dios lo que es bueno y lo que no es bueno. Mira, Señor, si tú ya me dijiste, Señor, que mira, esto es bueno y que esto no me conviene, pero mira, yo quiero enseñarte, Dios. Es que estamos en otros tiempos, estamos en otro contexto. Mira, es que allá el Oriente Medio, y allá las cosas se manejan de una manera diferente. Mira, Señor, pero es que las cosas, mira, son diferentes aquí. Y entonces, mira, esto es bueno y esto es malo. Y la gente pretende enseñarle a Dios qué es bueno y qué es malo. O también, como personas, queremos enseñarle a Dios el sentido de la vida. Mira, Señor, de esto se trata la vida. Se trata de disfrutar de esta manera. Se trata de hacer las cosas de esta manera. Pretendemos, como seres humanos, ser maestros de la lógica para Dios. Y entonces decimos: mira, Señor, es que si tú haces esto, entonces aquello va a pasar. Mira, Señor, es que si tú dejas de hacer aquello, entonces esto otro va a pasar. Y entonces pretendemos enseñarle a Dios lógica, pretendemos enseñarle sentido común a Dios, y por si fuera poco, pretendemos enseñarle moral. Y entonces la gente, hablo como seres humanos en totalidad, la gente pretendemos decirle a Dios qué es la moral, y decirle: mira, Señor, esto se ve bien, esto es moralmente aceptable. Y entonces un hombre casado con otro hombre es moralmente aceptable, Señor. Te vamos a enseñar, porque tú a lo mejor ya estás en otra época, ¿no? Con otras ideas, Señor. Mira, esto es moralmente aceptable. Mira, moralmente aceptable, Señor, es que una persona se case con su caballo. Eso es moralmente aceptable, Señor. Y entonces la gente pretendemos enseñarle a Dios la moral. Y pretendemos también enseñarle cómo acercarnos a Él. Y entonces decimos: Señor, sí, mira, tú has establecido ciertas cosas, cierto camino, de esta manera, de esta otra manera, pero mira, Señor, se me ocurre algo mejor. Se me ocurre una manera mucho mejor para acercarnos a ti. Mira, y esta manera se trata de esto, y vámonos por aquí, mira, y así es. Pero ¿sabes qué? No va a suceder nunca.
No vamos a ser maestros de lógica para Dios. No vamos a enseñarle a Dios cómo ser justo. No vamos a enseñarle a Dios lo que es bueno y lo que es malo. No vamos a enseñarle a Dios el sentido de la vida. No vamos a enseñarle a Dios qué es moral y qué es inmoral. No vamos a enseñar. Eso no va a pasar. Nunca en la vida va a pasar, porque Él es soberano. Y ni tú ni yo podríamos atrevernos a eso. Hay gente que tal vez se ha atrevido a eso, pero no le va bien. Entonces, eso no va a suceder de ninguna manera. Si nosotros pretendemos en qué tiempo es lo mejor para nosotros, de qué manera es lo mejor para nosotros, no va a suceder. Dios no te está esperando a ti a ver a qué hora tú le dices de qué manera hacerlo o de qué manera no hacerlo, en qué momento hacerlo o en qué momento no hacerlo. Dios no te está esperando a ti. Así como que, a ver, Alejandro, a ver, tú dime cuándo es mejor que yo te quite la vida, por así decirlo. No, mira, Señor, yo pienso que es mejor que tú me quites la vida en 300 años, ¿no? No sé, o sea, es un decir nada más. O tal vez el opuesto: Señor, ¿sabes qué? Quítame la vida en este momento, ya no aguanto. O sea, tú no eres dueño de eso. No podemos enseñarle a Dios eso, y nosotros no podemos manipular a Dios de esa manera. Él es soberano. De eso se trata la soberanía. Y entonces, vamos a buscar unos pasajes para poder entender un poquito mejor lo que dice la Biblia a través de la soberanía, o en relación a la soberanía. Ven por favor a buscar Job capítulo 38. Job capítulo 38. No voy a leer todo el capítulo de 38 porque es muy extenso, pero te voy a leer una parte. Job capítulo 38, versículo 1. Bueno, ya sabes la historia de Job. Job pasó por muchas penurias, pasó por muchas cosas. Están ahí los amigos de Job diciéndole: échale ganas, Job. Y Job diciéndole: pero ¿cómo le puedo echar ganas? Y esto, y aquello. Y está así, ¿no? Y está Job diciendo, y está Job en algún momento también quejándose: maldito el día en que yo nací, y que el día que le dijeron a mi mamá que era un varón y que nacía. Y bueno, ahí se está quejando el Job. Y entonces dice, capítulo 38, versículo 1, después de que pasaron muchas de estas cosas, Dios realmente le habla a Job, y Dios le dice en su soberanía, le dice: a ver, así como lo que te acabo de decir, pretendemos enseñarle a Dios moral, pretendemos enseñarle a Dios justicia, pretendemos enseñarle a Dios el sentido de la vida, pretendemos enseñarle a Dios cómo ser salvos, pretendemos. Y entonces Dios habla y le habla a Job. Es un ejemplo para nosotros. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, dice Dios. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el cielo, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de tu casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Hasta ahí vamos a ver. No le pierdas a Job, no lo cierres. Y entonces vemos ahí
a Job quejándose, diciendo, pero es que mira, Señor, ¿por qué permites que esto? Y vemos así a Job, y algunos de los amigos diciendo, pues es que Job, tú tienes la culpa, ¿para qué andas haciendo eso? Y así, ahí están platicando entre eso y otro diciéndole, no, él no tiene la culpa. Y entonces Job está aquí, y finalmente Dios le contesta, y le dice, yo quiero que tú me digas lo que yo te voy a preguntar a continuación. Y le pregunta todo esto. ¿Cómo crees tú que estaba la cara de Job en ese momento? Así como que, no, yo tengo la respuesta para todo. No, yo sé todo lo que tú me estás preguntando, realmente Dios, dime y yo te voy a contestar. ¿Tú crees que Dios tuvo la cara suficiente siquiera para levantar los ojos y decir, y tal vez decir, sí, yo lo sé? ¿Tú crees que tuvo esa osadez, Job? Yo no la tendría, de ninguna manera. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? No sé, Señor. Yo no estaba en ningún lugar, Dios, estaba en tus planes, estaba en tu corazón. Yo no estaba aquí, entonces cállate. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los linderos al mar? No sé, Señor, entonces cállate. ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú has bajado hasta las puertas de la muerte y has visto la sombra de las puertas de la muerte? No, Señor, entonces cállate. Esa es la soberanía de Dios. Y muchas veces nosotros pretendemos sobrepasar esa soberanía, hacerle a Dios entender, hacerle a Dios entender qué es bueno y qué es malo. Bueno, ahí mismo en Job, capítulo 40, versículo 1. Job 40, versículo 1. Dice, después de que ya le dijo todo esto a Job, lo puedes leer en tu casa. Dice, capítulo 40, versículo 1, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice Dios, ¿es sabio que el hombre contienda con Dios? ¿Es sabio que el hombre contienda con el omnipotente? Pues no, dice, no es sabio. O sea, no estamos platicando con un hermano, no estamos platicando con alguien de nuestro nivel, estamos platicando con Dios. Y dice Dios, no es sabio que lo hagas. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, la grandeza y la soberanía de Dios son tan grandes que no podemos comprenderlas. Pero ante tal grandeza, solo nos resta ser agradecidos por estar donde estamos y tener lo que tenemos. ¿Ok? Ante tal grandeza y ante tal soberanía, solamente sea agradecido. Es lo que te puedo decir. Bueno, ahora, el pasaje que estuvimos platicando, a partir del versículo 36. Lo dividí en 3 partes y vamos a ver esas 3 partes. La primera parte es versículo 36 al 39. Y si estás apuntando, ponle ahí, Dios es único. ¿Ok? Primera parte o punto 1, como le quieras tú llamarle, Dios es único. Entonces, si tú estás apuntando y quieres ahí como un título para este estudio o esta predicación, ponle ahí, aplica tu corazón. ¿Ok? Ese es el último punto que vamos a ver, aplica tu corazón. Y entonces estamos viendo el cántico de Moisés, ya es la 4ª parte, y entonces vemos en esta parte, Dios es único. Y dice así, versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y los defiendan. Ved ahora que yo soy Dios, no hay dioses como yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es único. Punto número 1, Dios es único. Ahora, aquí nos encontramos o nos atravesamos con algo que tal vez en algún momento a mucha gente así como que le cause curiosidad, o tal vez le cause así como que no entiendo, ¿no? El versículo 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. ¿Ok? Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones cuando vimos en Números, cuando vemos que Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces checamos ya esa palabra en el original hebreo.
Y en el original hebreo, arrepentirse significa dolerse de corazón. No significa arrepentirnos como yo y como tú nos arrepentimos, de que vamos a un lado y entonces vamos, por ejemplo, a comprar una nieve. Y entonces vas allí al de la nieve y el señor de la nieve te dice ¿de qué sabor quieres tu nieve? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Y ya te dice ahí el señor, y entonces tú dices, no, pues la quiero de limón, ¿no? Y entonces ya el señor está así sirviéndole y más, y le echa una bolita, y le echa dos bolitas, y te dice, ¿le pongo chamoy? Y tú dices, sí, échale chamoy, y ya le pones ahí chamoy y todo lo demás, y entonces te la da, y tú así como que, no me gustó, mejor dame una de fresa, ya me arrepentí, mejor dame otra de otro sabor. O sea, no es cambiar de decisión así, de esa manera, como nosotros nos arrepentimos. Cuando hablamos de que Dios se arrepiente, hablamos de que le ha dolido en su corazón. Entonces, cuando vemos la escena, este contexto en el cual estamos hablando, nos damos cuenta de por qué le duele a Dios en su corazón. Dice la segunda parte, cuando viere que la fuerza, o sea, Dios ve que la fuerza de su pueblo ya se acabó. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Es allí donde Dios dice, y se duele en su corazón y dice, ¿por qué están de esta manera? ¿Por qué han dejado que las cosas estén de esta manera en sus vidas? Y entonces trae juicio, sí, sobre ellos, pero al mismo tiempo dice, le duele en su corazón ver lo que está pasando. No es que se arrepienta, sino más bien que el pecado en el mundo le ha dolido tanto, y por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo. Porque nos ha amado de tal manera. No es que Dios se haya arrepentido, es que Dios ve por nosotros. Y entonces dice, bueno, Dios es único, sí. Y cuando hablamos de otras deidades, cuando hablamos de las deidades en el Antiguo Testamento, Moloch y Baal y Asera y todos esos, cuando hablamos de esas deidades en el Antiguo Testamento, no hay ningún Dios que se compare a nuestro Dios. Cuando hablamos de los dioses actuales en nuestra época actual, cuando hablamos de dioses como fulano, sutano, mengano, perengano, cuando hablamos de dioses como el Dios del internet o sea, no hay Dios como nuestro Dios, no hay Dios como el Dios de la Biblia, así de soberano, así de grande, así de fuerte y así que se compadece. ¿Cómo es que podemos entender que al mismo tiempo Dios envía ira y juicio sobre un pueblo, pero al mismo tiempo, en el mismo lugar, al mismo tiempo Dios se compadece de ellos y tiene amor por ellos? No lo entiendo, porque nosotros estamos aquí y yo no puedo estar allá atrás. O sea, o estás aquí o estás allá, no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Pero Dios es omnipresente, Dios todo lo puede. Y entonces Él hace lo que Él quiere en su soberanía. Y por eso yo no lo entiendo, no lo puedo explicar. ¿Cómo es que Dios envía juicio y al mismo tiempo dice, me voy a compadecer de ellos? Pobrecitos, ya no les queda fuerza. Y dice, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay nada que pueden hacer. Y entonces se compadece de ellos. Pero también Dios es único. Y también les dice, ¿dónde están tus dioses en que tú confiabas? Y les muestra. Es parte de ese cántico que se tenían que aprender. Y les dice, ¿dónde está en quien tú confiabas? Y a veces Dios nos deja así, a ver, ok, no Señor, a mí déjame solo, yo voy a hacer las cosas solo, yo solito. Y entonces vamos allí solitos, y entonces después regresamos como el perro del Chavo del 8, y así, feo. Y entonces dice Dios, ¿dónde está en quien tú confiabas? ¿Dónde está? Dime, házmelo saber, ¿dónde está en quien tú confiabas? Y entonces dice Dios, yo soy único, no hay fuera de mí nadie. Cuando hablamos de otras deidades, ninguno se compara a nuestro Dios. Los demás que se dicen dioses con D minúscula, los demás que se dicen dioses tan solo son una imitación muy pobre del verdadero Señor. No hay nada que se le compare a Dios. Y mira, vamos a buscar Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 11, dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, dice Dios, y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé.
Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de él. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Si tú sigues leyendo, habla acerca de los ídolos de Babilonia y dice: todos esos son bien chafas, todos esos no salvan. Ahí mismo, Isaías capítulo 44, o sea, una vuelta para atrás a la hoja. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y sigue también hablando de idolatría. Entonces, Dios es único. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel en estos versículos, dice: ¿dónde están sus dioses? ¿Dónde está la roca en que ustedes se refugiaban? Si tú ves en el pasaje, roca y dioses están con letra minúscula, dioses con D minúscula y roca con R minúscula. Cuando tú ves anteriormente, roca estaba con R mayúscula, y entonces Dios está con D mayúscula antes de esto, porque confiaban en ese Dios, confiaban en esa roca de salvación. Pero ahora Dios les está diciendo: ¿dónde está? ¿Dónde está en quien tú confiabas? Tú llegaste hasta este momento porque confiabas en algo, porque tú decías que eras más inteligente que yo, porque tú decías que eras más sabio, porque tú decías que eras más justo, más moral, más bueno. ¿Y dónde está en quien tú confías? ¿Dónde está eso? Ese pedazo de palo. ¿Dónde está esa idea abstracta tal vez que tú tienes en tu corazón de que tú puedes hacer las cosas? ¿Dónde está ese Dios? Porque no solamente es una estatua, no solamente es un pedazo de palo, también son ideas en mi corazón y son pensamientos en mi cabeza de que yo puedo. A lo largo del tiempo, el hombre, el ser humano, ha buscado servir y adorar lo que no es Dios. Y esto lo ha provocado por su propio egoísmo y su propio orgullo. O sea, ¿cuál es una de las cosas a las cuales la palabra de Dios nos manda a hacer? A ti y a mí. Morir a mí mismo. Morir a mí mismo. Morir a nosotros mismos. Muere a ti mismo. Y entonces la gente solemos decir: ¿por qué voy a morir? ¿Por qué voy a morir a mis intereses? ¿Por qué voy a morir a lo que yo quiero? ¿Por qué he de negarme a mi propia naturaleza? O sea, eso se llama reprimir a las personas. Y eso no es bueno. Y entonces la gente, muchos pensadores de esos famosos, de repente han dicho que la religión es una forma de reprimir a la gente. Y bueno, estoy de acuerdo, porque las religiones ni salvan ni hacen nada, solamente reprimen. Pero cuando hablamos del verdadero Dios, cuando hablamos del verdadero Rey, Creador, Formador de los cielos, de la tierra, Formador tuyo y mío, hablamos de lo real. Y entonces, ¿por qué la gente ha llegado a la idolatría? ¿Por qué la gente ha buscado creer en otros dioses, creer en ideas, creer en conceptos, creer en que se pueden, que nadie más me tiene que decir? ¿Por qué? Por su egoísmo y por su orgullo. Lo ha provocado por sus propios intereses dirigidos por su propio corazón. El ser humano se viste y se reviste de religiosidad, haciéndose creer a sí mismo que está más cerca de Dios.
muchas veces dice, bueno, pues yo voy a hacer mi propio Dios y voy a hacer mi propio asunto y todo lo demás, y entonces yo estoy más cerca de Dios. Pregúntale a toda la gente que va a estos lugares en peregrinaciones, va así en masa, muchísima gente va a estos lugares, pregúntale si se siente cerca de Dios y te va a decir, no, me siento que vuelo, siento que estoy en una nube, porque toda esa religiosidad les hace creer esto. Pero al final de cuentas tú y yo sabemos que es mentira. Ahora, eso no significa que tú y yo somos los mejores, ni que somos los más padres, ni que ay, ya, ellos por andar ahí yéndose de peregrinación, pues ellos ahí están mal y yo estoy bien por venir aquí los domingos en la mañana. No significa eso. Significa que tenemos que abrir los ojos más grandes de lo que tú y yo ya lo tenemos abiertos. Porque el asunto es que tú y yo podemos resbalarnos muy fácilmente, igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel juró y perjuró que seguiría a Dios, que obedecería a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo luego? Pues va y se resbala, va y le da la espalda a Dios, va en pos de otros dioses. Y aquí le dice Dios, ¿dónde están tus dioses? ¿Dónde están en quien tú confiabas? Entonces, la religiosidad inclusive les hace creer a las personas que están más cerca de Dios, pero termina siendo todo lo contrario. Están alejados de Dios. La gente piensa que está cerca de Dios, pero realmente está lejos de Él. Dios es único y faltan palabras y me falta tiempo para poder descubrir esa grandeza, eso de que Dios es único, para poder entender esa grandeza de que Dios es poderoso, para poder entender esa grandeza de quién es Dios realmente. Me faltan palabras, me falta tiempo para explicarlo, pero créelo. Dios es único, en su soberanía Dios es único y no hay nada fuera de Él. Y así lo dicen estos versículos. Dice, ¿dónde está en quien tú confiabas? ¿Dónde están esos sacrificios? ¿Dónde está lo que hacías? Las fiestas en las que andabas, dice el versículo 38. ¿Dónde está? Y dice, levántese eso en que tú confiabas. Levántese y que se ayuden, que te defiendan, que te ayuden. Y dice Dios, no te van a ayudar. ¿Y sabes por qué? Porque no lo van a hacer, están muertos. Y dice, ved ahora, versículo 39, que yo, dice Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. No comparto nada con nadie. Dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. Yo soy Dios, no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es la soberanía de Dios. A veces mucha gente se da cuenta de esa soberanía a la mala, hasta que ya no tiene ninguna otra salida. Y sabes que a veces Dios, yo lo he visto muchas veces, en muchas personas, a veces Dios nos deja tocar el fondo para que te des cuenta de que ya no hay nada para abajo, y te des cuenta también de que las fuerzas en las que tú confiabas, de los recursos en los que tú confiabas, pues terminaron. Y entonces dice Dios, ya tocaste fondo, ya te diste cuenta que no hay nada más para allá, ya te diste cuenta de que tus fuerzas son bien limitadas, entonces ya me vas a dejar trabajar en tu vida. Con esa misericordia Dios nos habla, con esa misericordia y ese amor Dios nos dice, ¿ya te diste cuenta? Ven, yo quiero recibirte. Y como el padre recibe al hijo prójimo, al hijo pródigo, así también Dios nos recibe, oliendo a puerco, oliendo a pecado, oliendo a inmundicia, oliendo a todo menos a lo que debo oler. ¿Y qué es lo que debo oler, pastor? Debemos de oler a la fragancia de Dios, por estar con Él. Pero así aún Dios nos abraza en su grandeza y en su misericordia, en que Dios es único y Dios nos dice, bueno, ahí está, ya, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué más te falta para confiar? Ya te lo terminaste todo. Dios nos deja llegar hasta ahí para que entonces podamos clamar a Él. El pueblo de Israel y las demás naciones verían de primera mano esa grandeza y podían confiar en lo que ellos confiaban, en lo que no es Dios, y sabían que no los iba a llevar a ninguna parte ni los iba a ayudar. Dios les quería mostrar eso al pueblo de Israel y a las otras naciones, y al mismo tiempo también se darían cuenta de que Dios trae juicio, como les había dicho, pero también Dios perdona y Dios restituye y Dios da la oportunidad de que el ser humano se arrepienta. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y entonces dice, cambia tus caminos, cambia lo que tienes que cambiar. ¿Hasta dónde más quieres llegar? Dice Dios.
¿Hasta dónde más quieres rascarle a ver si hay más para abajo? Más recursos, más lógica, más ideas, alguien más que te ayude. ¿Hasta dónde más le quieres rascar? Mira tus uñas, mira tus manos, están hinchadas, ya no tienes ni uñas, por tanto rascarle. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta de que soy yo? De que no eres tú, de que soy yo, dice Dios, y que estoy dispuesto a perdonarte. Allí en el versículo 36 de lo que estamos leyendo ahorita dice: porque Jehová juzgará a su pueblo, por amor de sus siervos se arrepentirá. ¿Y qué significa eso? Que al mismo tiempo que Dios es soberano y que Dios es justo y que Dios trae ira y justicia sobre el pueblo de Israel, al mismo tiempo Dios perdona y Dios ama. Y también al mismo tiempo a nosotros también somos parte de su pueblo. La segunda parte, versículo 40 al 43, la segunda parte, si estás apuntando, Dios hará justicia. Primera parte, Dios es único. Segunda parte, Dios hará justicia. Versículo 40 al 43. Y dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Y si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Segunda parte o segundo punto: Dios hará justicia. No importa a dónde vayas, no importa en quién crea la gente, no importa a dónde vayamos, en quién creamos, no importa en dónde decidamos escondernos, el juicio de Dios llegará. Algún día va a llegar y es nuestra responsabilidad cómo vamos a llegar a ese juicio. Y entonces la pregunta aquí para ti es: ¿estás listo para dar la cara ante el juez? ¿Estás listo para dar la cara delante del trono de justicia? ¿Qué es lo que vas a decir en tu defensa? ¿Estás listo? ¿Ya lo preparaste? ¿Ya lo ensayaste? Porque algún día vamos a estar ahí. Así se tarde 20 años, 30 años, 50 o 1000 años más, algún día vamos a estar ahí. El asunto es no cuánto va a durar, no cuánto va a tardar. El asunto no es si vamos a estar o no vamos a estar, si vamos a hacer o no vamos a hacer. El asunto es: ¿estás listo para ese día? ¿Sabes? Estar listo para Él, estar listo para ese día, tiene que ver con Jesús. Tú y yo somos culpables. Y cuando estemos parados delante de ese trono, ¿cómo te vas a declarar? ¿Qué vas a decir de ti? Señor, no, yo no tuve la culpa. Toda la culpa la tuvieron mis vecinos, toda la culpa la tuvieron mis papás, toda la culpa. ¿Qué vas a decir? ¿Serás culpable o te vas a declarar inocente? Mira, lo hemos visto muchas veces, pero vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis capítulo 20, acerca de ese juicio. Apocalipsis capítulo 20, prácticamente lo último. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esto es de lo que te hablo. Algún día tú y yo vamos a estar parados delante del gran trono blanco de justicia. ¿Y qué vas a decir? ¿Estás listo para dar la cara delante del juez? ¿Sabes? Todos nosotros tenemos cosas que Dios nos va a pedir cuentas, de una o de otra manera. Dios te va a pedir cuentas. Y dice la palabra que Dios nos va a pedir cuentas aún de las palabras ociosas que hemos llegado a decir. Híjole, ¿cuántas palabras ociosas has dicho? Yo muchas.
no te las puedo contar. Pero el asunto es, ¿estás listo para ese día? Crean o no, seas del color que seas, seas de la nacionalidad que seas, vivas en donde vivas, ¿estás listo para ese día? Romanos capítulo 2, te lo quiero leer también, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente, aquí está el juicio. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aunque aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, así, literalmente, que juzgaban haciendo lo mismo ellos, esto encaja perfectamente en nuestras vidas. Esto encaja perfectamente en lo que tú y yo podemos vivir todos los días. Encaja perfectamente en que tú y yo podemos decir: es que yo no necesito, es que yo soy bueno, es que yo hago esto, es que yo hago aquello. Pero el asunto es que detrás de toda esa cortina de humo que tal vez muchas veces hemos llegado a vivir, el asunto es en qué seguimos confiando. Y dice Dios en los pasajes anteriores: ¿dónde está en lo que tú confías? Al pueblo de Israel eran sus dioses y esos pedazos de palo, pero tú y yo, ¿en qué estamos confiando? Si seguimos confiando en ese tipo de cosas, ideas, situaciones, cosas, ¿dónde va a estar al final de cuentas? ¿Sabes que Dios no nos va a preguntar ni siquiera a qué iglesia fuimos? O sea, yo no me lo imagino. O sea, fuiste a la iglesia fulana de tal. Ah, sí, tú pásale, porque fuiste a la iglesia fulana de tal. No nos va a preguntar. O sea, lo único que nos va a preguntar es: ¿qué hiciste con Jesús? ¿Quién es Él para ti? Y entonces, ¿estás listo para ese día? Eso es de lo que habla el Evangelio. Y entonces, este pasaje que acabamos de leer dice: atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y ya nos da, por un lado, dice tribulación y angustia por un lado, y paz y honra por el otro lado. ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? En el cántico de Moisés, que es lo que estamos estudiando, es una revelación del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre las demás naciones. Dios muestra su misericordia al advertirles de ese juicio que vendría, y esto les debía de servir al pueblo de Israel para acercarse a Dios, para arrepentirse, para caminar el camino que Dios tenía para ellos. Pero no fue así. El pueblo de Israel cada día más se alejaba. Cada día más se alejaba de Dios y solamente se ponía una máscara encima, y solamente se ponía así una vestidura encima, y Jesús le dice: ustedes fariseos, ustedes han enseñado a mi pueblo así, a acercarse a Dios de labios, pero no a acercarse de corazón. Y entonces el pueblo pensaba que estaba cerca de Dios, pero no lo estaba. Y entonces este cántico al pueblo de Israel le llama a arrepentirse, le llama a regresar al verdadero Dios y a que nunca se aparten. Mira, si te apartas te va a pasar esto, pero a nunca apartarse del verdadero Dios, no importa lo que pase, a caminar ese camino que Dios tiene para ellos, no importa lo que pase. Pero no fue así, se apartaron y cayó juicio sobre ellos. Para nosotros es igual. El juicio de Dios cada día, mi hermano, el juicio de Dios cada día se acerca más. ¿Y qué estamos haciendo? Sería la pregunta. El juicio se acerca cada día más para tu vida. ¿Y qué estás haciendo? Si tú estás caminando hacia la muerte, entonces no estás caminando bien. Y no por estar aquí sentado, no por estar escuchando esto, no por asistir a una iglesia, significa que ya lo hiciste.
Porque no es por obras, es por gracia. Y Dios nos da esa gracia en el unigénito Hijo de Dios. Y todo aquel que en Él cree no se pierde. Entonces, hasta nosotros como cristianos hemos llegado a institucionalizar la iglesia y a decir, porque yo voy aquí ya soy salvo, y porque aquellos están allá en el rincón, ellos no son salvos. Hemos llegado a decir esto. Yo solamente puedo decirte con este segundo punto: Dios hará justicia. ¿Estás listo para dar la cara delante del juez? ¿Estás listo? Tercer y último punto, o tercer y última pasaje o parte que vamos a ver, es versículo 44 al 47, y dice: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Tercer parte, o última parte, o tercer punto: Dios es nuestra vida. ¿Ok? Dios es único, Dios hará justicia, y tercer punto: Dios es nuestra vida. Después de haber escrito la ley, estoy hablando de Moisés, después de haber escrito la ley y terminarla, Moisés les recuerda la importancia de lo que tenían enfrente de ellos. ¿Y qué tenían enfrente de ellos? La vida. ¿Ok? Yo terminé diciendo en el punto anterior, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde están caminando las personas? ¿Hacia la muerte? Y entonces, si la gente está caminando hacia la muerte, tenemos que entender que tenemos que caminar de una manera diferente. Y Dios es nuestra vida. Y entonces dice este pasaje que acabamos de leer: aplica tu corazón a todas las palabras que yo os testifico. Dice, porque esto es vuestra vida. Aquí podemos decir con estos versículos que Moisés termina de escribir la ley mosaica. Podemos decirlo. Aún nos falta el capítulo 33 y el capítulo 34, pero es más como de lo que pasó al final en la vida del pueblo de Israel, de Moisés, perdón, en la vida del pueblo de Moisés, en la vida de Moisés. Y entonces Moisés ya no se va a morir. Y entonces capítulo 33 y 34 habla acerca de ese último capítulo en la vida de Moisés. Y entonces podemos decir, aquí Moisés está cerrando la ley, por así decirlo. Y entonces dice, es como si figurativamente Moisés estuviera diciendo, bueno, ya terminamos, aquí está, y último mandamiento, últimas cosas, ya aquí está el cántico, todo escrito, aquí está la letra, aquí está la música, así lo tienes que cantar. Se lo recitaron, se lo repitieron, él y Josué hijo de Nun, a todo el pueblo de Israel, y entonces le pone fin, y le pone el punto. Dice, aquí está, ya la escribí, y se las doy a ustedes. Y entonces es como si Moisés dijera, mira, ¿qué tienen delante de ustedes? No, pues tenemos un libro que tú escribiste, Moisés. Bueno, sí, es un libro, pero al final de cuentas, esto es vida para ustedes. Y Moisés termina diciéndoles, apliquen su corazón a esto. Hagan lo que dice aquí. Caminen como aquí dice. Busquen a Dios de esta manera. Aquí como Dios me lo mostró a mí, yo lo escribí, háganlo. Porque entonces tendrán vida que el pueblo de Israel debía de ganar cada día, haciendo la voluntad de Dios. Y debemos entender algo: la vida no estaba en cumplir la ley y ya, así como que cumple la ley, pues ya la cumplí, pues ya tienes vida. El asunto no es ese, o sea, no es así, ya cumplo y ya. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mismo lo dice a los fariseos y le dice a toda la gente religiosa cuando viene y dice, es que ustedes nada más lo hacen por hacerlo. Es que ustedes realmente se enamoraron de los rituales, se enamoraron de la ley, se enamoraron del templo, se enamoraron de los sacrificios, se enamoraron de todo eso, pero nunca se enamoraron de Dios. Ustedes se preocuparon por hacer las cosas así, al pie de la letra, pero nunca se preocuparon por acercarse a Dios. Es lo que Jesús dice, y Jesús es Dios. Es lo que Jesús les dijo y Jesús les reclama. Dice, por fuera parece que tienen vida, pero por dentro están más muertos que nada, que una tumba, les dice. Entonces
debemos entender que no solamente es cumplir y ya, ya la voy a cumplir y ya la voy a hacer y ya. Aunque tenía mucho significado el cumplir la ley, porque les evitaría meterse en problemas a las personas. Hacerle caso a la ley de Moisés les evita a las personas meterse en problemas, les evita a la gente meterse en situaciones que no deben de meterse. Y entonces, aunque les ayuda a vivir de una manera diferente y a no meterse en problemas, no solamente es cumplir la palabra por cumplirla, cumplir la ley por cumplirla, porque la vida, escucha lo que te voy a decir, la vida no se encontraba en cumplir por cumplir. La vida se encuentra en que al cumplir la palabra de Dios, el acercamiento a Dios nos da la vida, porque Él, Dios, Él es la fuente de vida. Si esto tuviera vida por sí mismo, pues caminaría por sí mismo, ¿estás de acuerdo? Pero no tiene vida por sí mismo. O sea, esto que tienes en tus manos es papel y tinta, pegamento y cartón. Es lo único que tienes en tus manos. Pero cuando tú y yo aplicamos esto a nuestras vidas, nos da vida. Y no es nada más por cumplir, nada más hacer las cosas. Es que el pastor siempre nos dice que la palabra, que cumplamos, y que no es nada más cumplirla por cumplirla. Ya la voy a cumplir, ya nomás porque ya se callen, ya me dejen paz en mi vida. No es cumplirla por cumplirla. Es cuando tú y yo cumplimos esto en nuestras vidas, estamos cerca de Dios. Y entonces, al estar cerca de Dios, Él es la fuente de vida a mi vida. Por eso siempre decimos, bueno, ¿qué te está diciendo Dios? Bueno, es que tienes que leer la palabra de Dios, es que tienes que ponerla en práctica. La has leído 7 veces en tu vida, qué bueno, me da mucho gusto. Pero el asunto es, tienes que aplicarla en tu vida. Y por eso dice, aplica tu corazón. El título, aplica tu corazón a esto que yo te estoy poniendo. Y les entrega la ley, les entrega el cántico también, y les dice, apliquen su corazón a lo que estoy diciendo, porque esto es vida. Esto es la vida. No al hacerlo, sino al acercarte a Dios a través de este medio. Entonces Él es la fuente de vida, y Él es el que me da vida y te da vida a ti. La ley o la palabra tan solo es, o tan solo era, un manual para acercarnos a esa vida. Ciertamente, cumplir la palabra nos evitará muchos problemas, mi hermano, pero nos acerca a Dios, la palabra, nos acerca a Jesús, la fuente de agua de vida. Y dice el versículo 46 y 47, lo voy a leer otra vez. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Es un versículo para que subrayes. No es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Cuando venimos, escuchamos la palabra, cuando escuchamos algo que Dios nos dice que tenemos que hacer, cuando buscamos cumplir los mandamientos, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso trae vida a nosotros. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos lo que queríamos, y aunque vivíamos, entre comillas, estábamos muertos, dice la palabra, dice Efesios 2:1, estando muertos en tus delitos y pecados. O sea, vivíamos, pero no vivíamos al final de cuentas. Cuando a través de su palabra, cuando a través de cumplir la palabra, cuando a través de hacerla, de adaptarla a nuestras vidas, cuando a través de aplicarla a nuestras vidas, pasa y la hacemos, entonces nos acercamos a Cristo. Él es la fuente de agua de vida. Entonces, aplica tu corazón a su palabra, porque es vida para ti. Y quiero terminar con este pasaje último. Todos lo conocen. Juan capítulo 4, versículo 13, Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 13. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13. Y dice, Jesús con la mujer samaritana. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera
que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando hablamos de Jesús, Juan capítulo 14, versículo 6, hablamos de que Él es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y quiero recordarte nada más esto: ¿estás listo para dar la cara delante del juez? ¿Estás caminando también en el camino que Dios tiene para ti? ¿Estás caminando en tu vida, la vida que Dios tiene para ti? ¿O estás caminando en tu propia vida, en tu propia lógica, en tu propio entendimiento? Y si es de esa manera, regresa a la fuente de agua de vida, al camino, a la única verdad y a la vida que Dios tiene para ti. Regresa a Jesús. Vamos a orar. ¿Ok? Ponte en pie, por favor. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, Señor, y nos has permitido, Señor, escucharte, también conocerte. Y el día de hoy, Señor, pues tan solo queremos acercarnos a ti, Señor, y pedirte, Señor, que nos ayudes cada día, Padre, a cumplir tu voluntad. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Dios. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionar